Buenas tardes, profesor. Mi tema a tratar de los animales de la selección natural, sus cambios y sus mutaciones, son sobre las polillas moteadas. En Inglaterra existían dos tipos de polillas moteadas, las de gris claro y las de grises oscuras. Las de grises claros en 1848 fueron las más comunes y las que aparecieron en ese tiempo y las que fueron investigadas por los investigadores en todo ámbito referente a ellas, su color, su forma de reproducirse, todo referente a ellas. Pero exactamente después de 50 años, en 1898, se impusieron las polillas de color de gris oscuras, que fue mediante esa fecha, mediante ese año, se empezaron a aparecer fábricas de uso industrial que usaban de fuente el carbón. El carbón no es considerado una fuente de energía, sino más bien para un tipo de combustible, para impulsar fábricas, carros, trenes, etcétera. Ese carbón que utilizaban en las fábricas era emanado por mediante las fábricas que lo utilizaban. Y ese humo tenía un nombre que se llamaba Ullín. Ese humo, Ullín significa sustancia negra muy fuerte y grasienta que forma el humo y que queda adherido a a las cosas exteriores que parte del humo. Por ejemplo, las casas, los edificios cercanos a las fábricas. Bueno, eso es referente al año que se pusieron las polillas de color gris claro. Mediante ese problema que existía el humo que emanaba las casas, esas fábricas, mediante el gobierno que supongo que haber dicho que veía eso, que estaba mal, esas fábricas fueron removidas a otros lugares, fuera de la población y de todo para que ya no existiera ningún problema. Esas fábricas, obviamente, para que ya no existiera, y sin pensar, fueron removidas a los bosques, donde áreas verdes, donde hay vegetales, animales, flora, fauna, etcétera, en Inglaterra. Y esa ebullición que seguía mandando en los humos seguía estando dentro de ese ecosistema, dentro de donde estaban las fábricas. Y se mandaba en dónde? En los árboles, se veía las plantas, bueno, todo referente a los árboles y plantas. Volviendo al tema de las polillas muteadas, como el Ullín, se emanaba en los árboles, ¿qué polilla era más, era más obvia que se quedara, que sobreviviera? Las polillas de grises de color oscuras. ¿Por qué? Porque como en 1848, las polillas más claras eran consideradas las más bonitas, o bueno, eran investigadas. Pero en 1948, que empezó a salir lo del carbón, Ullín y todo referente a lo de contaminación, porque esta es una contaminación, lo del Ullín es una contaminación. Por eso es que las polillas de grises oscuras estuvieron más protectoras. Por eso es que cuando se llevaron las fábricas allá al hábitat de las floras, ya se pudo asentar las polillas de grises oscuras. ¿Y que eran más comunes de que sean atacados los predadores? Las polillas de grises claras. Bueno, un científico, apellido Clerfrer, hizo una investigación. Recuperó o obtuvo polillas de color grises y claras supongo en su casa, en su laboratorio, para investigarlas. Esas polillas, referente a lo que él investigaba, y él las soltó, la investigó y las soltó, para ver qué polillas era la que sobrevivía más, si las oscuras o las claras. Volviendo al tema de Lujín, el gobierno de ese entonces, que mandó las fábricas allá a los ecosistemas para que no afectaran a las personas, vio también que le afectaba a las plantas y todo ese ecosistema. Y todo eso lo fue retirando. Y ya no existe, como actualmente ya no existen esas fábricas, existen otros tipos de fábricas más modernas.
En ese entonces ya no existen las fábricas y dejó de existir el blue jean. Y uno se preguntará, ¿y entonces las polillas oscuras que tuvieron que extinguirse las polillas, han existido las polillas? No. En la noche, obviamente, se esconden las polillas oscuras. Y en el día, las polillas claras. Por eso es que ya hay una selección natural, como usted mismo nos explicó, referente al tema. O sea, hubo una selección natural y ya las polillas, o sea, oscuras y claras puedan sobrevivir. Bueno, profe, gracias. Le agradezco que me haya hecho principio.